En este caso hablaremos sobre jóvenes, adolescentes y salud mental, los nuevos instrumentos de diagnóstico, las nuevas modalidades terapéuticas, desde la inteligencia emocional hasta la inteligencia artificial. Si les parece, vamos a recibir a quien moderará este próximo panel. Recibamos con un fuerte aplauso a Montse Magrané Delfín, de Amalgama 7. Muy buen día, Montse, muchas gracias, muchísimas gracias. Acompañándote aquí en el escenario como panelistas tendremos a Hans Super, de Brain Gaze, Diego Redolar, profesor de Neurociencias de la Universitat Oberta de Catalunya, exacte. Ramon Martí Montraveta, director médico psiquiátrico en Amalgama 7. Y Adela Massana, de Xarxa Santa Tecla. Señora Magrané, cuando quiera. Adelante. Bien. Muchas gracias. En principio, dar las gracias a todas las personas, a todos los profesionales que os habéis interesado por este fórum que llevamos a cabo y que a lo largo de estos 2 días vamos a tratar de la salud mental, las neurociencias y la longevidad. Especialmente daros las gracias y la bienvenida a todos los que habéis venido ahora a escuchar esta mesa sobre adolescentes, jóvenes y salud mental y estos nuevos instrumentos de diagnóstico y nuevas modalidades terapéuticas. Por tanto, el tema sería de la inteligencia artificial a la inteligencia emocional, viceversa. Como directora de Amalgama 7, que es una institución dedicada a la salud mental de adolescentes y jóvenes desde hace 30 años, me siento muy contenta y muy honrada hoy de poder moderar esta mesa en la que participan profesionales reconocidos en sus distintos ámbitos. Por lo tanto, ellos nos hablarán de los retos y de las oportunidades que nos brinda el futuro al que nos estamos enfrentando y que ya es presente. Son 2 ámbitos, el de la tecnología y el de la humanidad, que vamos a ver cómo se relacionan, cómo se enriquecen y cómo contribuyen a que los profesionales podamos llevar a cabo una mejor intervención cada vez con nuestros pacientes. La doctora Massana nos planteará el reto que supone el encaje entre instituciones, investigación y empresas, y de todo ello también con el paciente y el terapeuta. Hans Super, Diego Redolar nos acercarán a nuevas herramientas de abordaje y el reto que supone innovar desde la calidad y desde la validación y la eficacia terapéutica que estas nuevas tecnologías también nos imponen, estos nuevos modelos de intervención. Entre todos, reflexionaremos sobre la convivencia entre máquina y persona a la hora de llevar a cabo los mejores diagnósticos. Finalmente, el doctor Ramon Martí nos planteará el reto al que el título de la mesa hace referencia y nos hablará de cuál, desde su punto de vista, ha de ser el rol del terapeuta en este nuevo escenario. Ya veis, pues, que no es un objetivo menor el que nuestra mesa se plantea y, por lo tanto, ya sin más dilación, voy a dar paso, en este caso, a la doctora Adela Massana, por favor, que nos va a hacer su presentación. Muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme, en especial al presidente Jordi Royo. Muchas gracias. Bien, yo hoy voy a hacer una introducción hablando de las dificultades que hay de implementación de innovaciones en los sectores de salud mental. Sabemos que cada vez que hay que hacer una implementación de una innovación, hay barreras e impulsores y lo vamos a concretar en 4 áreas diferentes, que son las que aquí tenéis y que vamos a ir haciendo ahora. Para apoyarme en esta presentación, hay este artículo que es muy interesante de la doctora Jill Murphy, en que hacen un análisis de diferentes proyectos internacionales expuestos en todo el globo y en países de diferentes capacidades económicas, y los investigadores de estos proyectos hablan, ¿no?, es un análisis cualitativo, de cuáles son las barreras y cuáles son los potenciadores
que se han encontrado al implementar estas innovaciones. Veréis que a mí me ha servido, porque ahora en este momento, ¿no?, que soy jefe de servicio de un servicio en construcción, pues me ha hecho ver muchas de las cosas que tengo que tener en cuenta, pero seguro que todos vosotros desde vuestro ámbito esta forma global las podéis llevar a el día a día que estáis haciendo y veréis cómo reconoceréis barreras que os estáis encontrando. La primera son tener en cuenta las consideraciones contextuales. Es decir, no podemos hacer una innovación si no sabemos a dónde va a ir y cuáles son las características del entorno donde se van a implementar, ¿no? ¿Qué barreras encontramos en este lugar? Primero, los entornos, ¿no? El entorno es complejo y no siempre predispuesto a recibir la innovación que nosotros pensamos que puede ser posible. Evidentemente, estamos trabajando en sistemas de salud que son frágiles y mal financiados, ya lo sabemos y se ha repetido, y esto hace también que muchas veces una nueva intervención, una nueva acción está apoyándose en personas que tienen cargas de trabajo muy intensas y que el sistema está tan en estrés que esta innovación no se ve como un alivio, sino todo lo contrario, ¿no? Y entonces ya recibimos la primera dificultad, que es que va a haber, esto no va a ser posible, no es factible, yo ya tengo demasiado trabajo, y también las prioridades que compiten. Sí, esto quizá es muy importante, pero es que resulta que detrás hay 3 o 4 otros proyectos que también son muy importantes, que también piden mi participación. Las infraestructuras también están mal financiadas, a veces sí que conseguimos equipos, direcciones, administración motivada, pero luego tenemos el lugar físico, muy bien, pero ¿y esto dónde? No hay un lugar donde se pueda desarrollar esta actividad. Y sabemos que la participación del usuario, ¿no?, de la persona final que va a recibir esta innovación es muy importante, pero a veces no tenemos en cuenta que para hacer grupos focales, para participar, uno también tiene que tener tiempo. Sí, es muy interesante, pero yo no puedo venir a 3 reuniones que duran 1 hora y media para ver y reflexionar sobre esto. ¿Qué factores impulsores podría haber? Bueno, la primera es tener en cuenta esto. Es decir, si ya integramos dentro del proceso comprender que la primera fase es la de convencer a los que son grupos de interés, pues probablemente nos vamos a desgastar menos en esta implementación. Y, por tanto, necesitamos un buen análisis situacional y saber cuáles son los actores clave. ¿Cuántas veces ha pasado que vamos a hacer algo que pensamos que está todo, ¿no?, atado y las personas que tienen que conocer el proyecto lo conocen, y cuando vamos a hacer la implementación resulta que hay actores principales que no han sido convocados y que pues pueden hacer que se bloquee toda la implementación? Luego, que las demandas sean realistas y estructuras de soporte. Si algo hay en la literatura es la insistencia en que no se puede hacer un cambio o un proceso sin que haya una estructura detrás que avale toda esta implementación, ¿no? Ya sabemos que hay problemas porque hay novedades que pueden simplemente no implementarse, pero después la implementación está si continúan o se pierden, después está si se generalizan y luego si se mantienen en el tiempo. En cada uno de estos puntos hay dificultades y tiene que haber alguien que esté formado, ¿no? Hay una ciencia alrededor de lo que es la implementación que garantice que cada paso está organizado. Y finalmente, hay que aprovechar oportunidades de crisis. Y en este momento, en salud mental de jóvenes y adolescentes, estamos en un momento de crisis. ¿Qué ha pasado? La salud mental ha traspasado sus fronteras, ¿no?, de sus guetos, porque lo podemos decir así, o sea, han sido llevadas por instituciones especializadas porque no había quien quisiera hacerse cargo de esta patología, pero ahora esto ya es insuficiente, ya está en todas partes la crisis de salud mental del adolescente, por tanto, si se ha de construir, podemos aprovechar para construir mejor, ¿no? Hagámoslo de otra manera y aprovechemos esta situación. Las relaciones y la confianza, ¿no? Muchas veces hay una falta de visión compartida. Lo que es prioritario para ti no lo es para el otro.
si no lo compartes, aunque sea genial, una idea aunque sea estupenda, si los demás no la ven estupenda, no la vas a llevar a cabo, ¿no? Y esto a veces nos cuesta, porque desde nuestro puesto de saber, ¿no? o de técnicos especializados, creemos que nuestra idea, así un poco como un pensamiento autista, va a pasar al otro automáticamente, y esto está muy lejos de la realidad. También hay incompatibilidades con ciclos de financiación, es decir, sí, yo me tengo que dedicar a ganarme la confianza de este sector donde tengo que implementar esto, pero es que la financiación se termina en 3 años, no tengo tiempo de hacer esto. También a veces tenemos falta de habilidades o capacidad para la participación política. Hay una dicotomía entre quien está habituado a hablar en términos económicos y términos políticos y explicar la importancia de algo, y el espíritu científico que está más cómodo en lo que es pues, la evidencia científica, ¿no? Pero si esa evidencia científica no la puedes traspasar, no te sirve de nada, ¿eh? Y ahí es donde ahora sí que ya lo vemos más y estamos cada vez más trabajando en este área. Y finalmente la desconfianza, ¿no? Uy, esto ya se hizo, esto ya vino otra vez y no funcionó. ¿Qué podría ser impulsor? Sobre todo, las cosas que están afianzadas en relaciones que se han construido a largo plazo. Que aquellos sectores de interés estén implicados desde el principio, pero que ya tengan confianza en quien lidera esa implementación. Y finalmente, recoger los recursos y la estructura local. Es decir, no llegar con algo novedoso que la gente del lugar diga, pero si es que esto es exactamente lo que estamos haciendo desde hace 20 años, ¿no? Para participar, ¿no? Es sabido que si la participación se consigue desde el usuario, es mucho más probable que esto vaya adelante, pero es difícil. Primero, que los proyectos piensen en esa participación, muchas veces son al final, ¿no? Al final, bueno, y ahora que ya lo tenemos diseñado y lo vamos a implementar, vamos a hacer algún grupo focal, vamos a ver qué es lo que piensa el usuario, pero lo que se habla es de que vamos a buscarlo desde la raíz, vamos a empezar a pensar qué es lo que la población necesita, antes de pensar nosotros por ellos qué es lo que necesitan, ¿no? Luego puede haber expectativas divergentes. Hay un nuevo servicio, pienso que ahora se van a resolver problemas que había, y a lo mejor en términos de nuevos fármacos o curación, cuando en realidad lo que estás ofreciendo es una mejor calidad de vida o incluso un empoderamiento de la persona que padece el trastorno de salud mental. Una de las cosas que podrían ser importantes para la implementación en este sentido es que aquellos proveedores que tengan iniciativas basadas en la comunidad, pues sean más escuchados. Es decir, que hagamos y construyamos proyectos que partan de lo comunitario y se vayan elevando en bloque, no solo desde lo científico o desde lo asociativo o desde lo local, sino todo junto para elevar la necesidad hacia los políticos. Y, por supuesto, tener, sobre todo, usuarios con experiencias positivas que pueden ser muy motivadores para impulsores en el cambio. Y, finalmente, ya termino con esto, lo que ya sabemos, ¿no? Pero que tanto entorpece la innovación en salud mental, que es el estigma, ¿no? El estigma, sabemos que hay una baja prioridad porque hay un bajo estatus también, no solo de la persona que padece un problema de salud mental, sino que eso también pasa a formar parte del técnico que trabaja en salud mental, ¿eh? Es decir, que hay como un autoestigma incluso de las personas que trabajamos en salud mental. Tenemos como la percepción de que vamos a obtener menos recursos que si fuéramos de otra especialidad o de otro tema. Esa es una de las cosas que nos impiden. Y luego también las percepciones negativas de los proveedores. Aquí hay una oportunidad, que es que realmente la explosión, ¿no? La epidemia de salud mental, pues ha llegado a todos los proveedores, no solo de salud mental, sino de otros ámbitos de salud. Pero es cierto que hay miedo, ¿no? Hay miedo de poner en marcha cosas que tengan que ver con salud mental, porque se tiene la percepción de que va a ser más complejo el abordaje de estas personas que personas de otras patologías. Y pues en los hospitales se va relegando el poner en funcionamiento estos servicios en beneficio de otras áreas. En conclusión, ¿no? Tenemos que entender que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? Y eso
es una realidad con la que tenemos que convivir y entonces nos tenemos que ir a buscar el eslabón más débil y reforzarlo. Si no, por mucho que tengamos uno muy potente, no nos servirá de nada. Gracias. Gracias. Adela, muchas gracias. Hans, por favor, si Vale. nos quieres hablar de Big-Eyes. Gracias. Vale. Hola, buenos días. Me han pedido ser muy breve, una presentación corta, para que haya tiempo para preguntas. Entonces intento ser breve, pero os pido entonces preguntar luego de las presentaciones de los cuatro. Pues yo voy a hablar de un método bastante novedosa que yo creo que todavía desconocido y es para diagnosticar, en este caso, TDAH, más tarde también autismo y dislexia, pero sobre TDAH, y no solamente diagnosticar, pero también de tratar o mejorar los síntomas de TDAH. El base, digamos, la tecnología que se basa en un movimiento ocular, un movimiento de los ambos ojos. No es un movimiento que os conocéis, porque no es lo típico de una sácada o lo que sea. Es un movimiento muy pequeño, involuntario y es sin ser consciente. Y esto hemos bautizado y llamado divergencia cognitiva, cognitive divergence. Lo utilizamos para detectar los procesos atencionales. Es un movimiento ocular. Esta no es una resulta del procesamiento de la atención, no es a base de los procesamientos atencionales. Si no tienes ese movimiento, no puedes ver o atender a lo que estás mirando. ¿Qué hacemos? En la empresa BrainGaze lo que hacemos es una tarea de atención, que también puede ser lectura o de detección de emociones, una tarea de 10 minutos por ordenador. Registramos los movimientos oculares, la movimiento de divergencia cognitiva durante estos 10 minutos y como... ¿Tenemos un laser? No tenemos un laser. En la imagen, en la figura más arriba a la izquierda, veis 6 líneas, digamos. Esto corresponde a las respuestas a este movimiento ocular, esta divergencia, y hay condiciones donde se presta atención y hay un aumento en esta divergencia y a veces no se presta atención, entonces hay estas líneas más abajo. ¿Vale? Esto diferencia entre prestar atención y no prestar atención. Pero dentro de prestar atención, sí, a veces prestas más atención, a veces prestas menos atención. Y estos cambios pueden ser grandes, pero a veces también bastante pequeñas. Entonces, para diferenciar si prestas atención o no, y sobre todo si es un paciente con TDAH, donde hemos visto con estudios de validación clínica que estos tienen este movimiento alterado. Lo que hacemos es, utilizando la inteligencia artificial, que aprende de estas respuestas de la divergencia cognitiva para discriminar, pues esto es una respuesta que corresponde a pacientes y esto es una respuesta que corresponde a niños o adultos sanos. Y luego lo que hacemos es generar un informe donde explicamos los resultados y para apoyar el diagnóstico clínico, al final el TDAH es un diagnóstico clínico, apoyamos el diagnóstico con un likelihood score para decir la probabilidad de tener o no tener TDAH. Lo que hace el modelo es, digamos, de dar una probabilidad de atención, pero a nivel neurobiológico, no del nivel sintomatológico, pero de neurobiología. Lo que nuestro clasificador ha sido entrenado por muchos niños con TDAH y niños sin TDAH. Entonces vemos, digamos, dos bultitos, digamos, si debajo hay el score, si el score es bajo, pues indica que no hay problemas neurobiológicos que corresponden con TDAH. Al otro lado
si hay un score más alto, la probabilidad es mucho más alta que este niño sufre de TDAH. Y si hay un score que está en el medio, pues el clasificador no está seguro, puede ser sano o no sano. Entonces, estos son casos que son más relevantes para el diagnóstico clínico. Aparte del diagnóstico, porque trabajamos en un movimiento ocular y sabemos que este movimiento ocular forma parte de la red neuronal de atención, lo que sabemos que lo podemos mejorar, entrenar ese movimiento ocular. Sabemos también que lo podemos mejorar la atención, la red atencional. Los medicamentos farmacéuticos actúan sobre el tronco encéfalo, que está aquí, digamos, abajo del cerebro. Pero son las mismas regiones neuronales que están conectados a esa emergencia cognitiva. Entonces, la idea, lo que hacemos es entrenar la emergencia cognitiva para mejorar estas regiones neuronales. En nuestro estudio piloto, lo que vemos es que llamamos tratamiento digital y el tratamiento consiste en unas series de videojuegos que se controla con la mirada, no con el dedo ni con el ratón, pero con mirada. Entonces, lo que hay que hacer es mirar a unos objetos, pero evitar mirar otros objetos, que parece fácil, pero no es, porque tienes que distinguir si es relevante o irrelevante, a llegarlo a un nivel más perceptual, tomar la decisión, voy a mirar o no voy a mirar, y luego actuar, entonces hacer el movimiento grande, digamos, para mirarlo. Entonces, separamos los procesos que están involucrados en la atención. Si lo hacemos, si tenemos niños con TDAH que están jugando un juego como controlado con la mirada, durante tres semanas, cada día, 10 minutos, lo que vemos en niños que han jugado, lo vemos en la barra azul, vemos que la emergencia aumenta, la emergencia cognitiva aumenta. La barra más abajo, la naranja, son niños también con TDAH que han jugado el mismo juego, pero con ratón, que vemos que no hay mejora. Lo mismo que vemos en pupila. Pupila también está relacionada con la atención. Vemos mejoras, la barra gris, mejoras después de jugar o entrenar, digamos, el circuito atencional con los juegos controlados por la mirada, pero no en el grupo control donde hacen el juego, pero con el ratón. En otro estudio hemos visto en niños con TDAH que han recibido medicación farmacéutica y otros que no han recibido la medicación. Vemos también en estos pacientes que han recibido tratamiento farmacológico, vemos que hay mejoras en emergencia y también en pupila. Lo mismo que vemos en el tratamiento digital. Y en niños que no han tomado medicación farmacológica, pues no vemos ni incremento en emergencia ni en pupila. Entonces, de la empresa de BrainGage, lo que ofrecemos es una tarea de 10 minutos, 15 minutos, una tarea de atención, registramos los movimientos oculares y después de la tarea podemos ofrecer un apoyo al diagnóstico clínico, un apoyo objetivo al diagnóstico clínico. Y por el otro lado tenemos, hemos llamado BGage Focus, son juegos que se controlan con la mirada, que se puede hacer en móvil, porque si hay que hacerlo frecuentemente, cada día, 5 minutos, entonces es mejor hacerlo en casa que como en la clínica. Y con esto me acabo la presentación. Gracias. Gracias, Diego. Diego, su turno. Bueno, muchísimas gracias. Yo no he preparado ninguna presentación porque me dijeron que tenía que ser muy breve, en menos de 5 minutos, con lo cual pues es un reto hablar de lo que quiero hablar en menos de 5 minutos y lo voy a intentar.
Tanto en el laboratorio a nivel en investigación, el laboratorio que dirijo en la universidad, como a nivel asistencial en el Instituto Brain 360, llevamos tiempo utilizando las técnicas de neuroimagen para explorar qué es lo que ocurre a nivel cerebral en determinadas circunstancias. Cuando un niño, un adolescente está leyendo, cuando está jugando a un videojuego, pero también en diferentes situaciones cuando vemos que hay un problema de control atencional, cuando hay un problema de regulación emocional, cuando vemos que hay dificultades en el control de impulsos. Y con estas técnicas de neuroimagen lo que podemos ver son diferentes patrones que nos sirven para entender un poquito más lo que hay detrás desde un punto de vista neurobiológico y también para estudiar las redes neuronales que están implicadas. Y esto es crítico porque no únicamente nos permite relacionarlo con los criterios diagnósticos que después hablaremos y con la clínica que presentan los pacientes, sino también con las funciones cognitivas. Y este link, este vínculo de función cognitiva, redes neuronales y asociarlo a la clínica, yo pienso que es de cardinal importancia, porque esto nos lleva a esta segunda parte, que es si detectamos que hay una red funcional que no está, en este caso, en sus óptimas condiciones o hay alguna región que no está funcionando correctamente, disponemos de técnicas que nos permiten modular esto y modificarlo. Y aquí es donde entran las técnicas de neuromodulación. Desde hace años ya, desde los años 90, Tony Baker en Reino Unido empezó a utilizar una técnica que es bastante conocida hoy en día, que es la estimulación magnética transcraneal. Esta técnica, que la utilizamos en investigación o a nivel asistencial en Brain 360 para tratar a pacientes en determinadas situaciones patológicas y para incluso mejorar la función cognitiva en personas sanas, pues este tipo de técnicas permiten modular de una manera no invasiva el funcionamiento cerebral. Y esto lo que nos permite es, primero, con la neuroimagen, ver realmente qué redes están implicadas en determinadas condiciones o en determinadas situaciones, y una vez ya tenemos esa información asociada con los aspectos cognitivos, poder modificar el funcionamiento. La estimulación magnética es una técnica que lo que hacemos es generamos un campo magnético. Ese campo magnético lo orientamos a un conductor, que es el tejido nervioso, y por la inducción electromagnética lo que hacemos es modificar al final los mecanismos de plasticidad. Ya sabemos lo que hay detrás, porque llevamos muchos años de investigación desde el punto de vista biofísico. Sabemos que este tipo de técnicas modifica la plasticidad fundamentalmente actuando a través del receptor NMDA de glutamato, y en función de cómo aplicas esta técnica puedes aumentar la excitabilidad o disminuirla, y que estos efectos, que es de hecho lo que queremos conseguir, se mantengan a largo plazo. Y de esta manera, si se mantienen a largo plazo, podemos encontrar pues, una herramienta terapéutica muy prometedora para algunas condiciones que hoy en día pues, son complicadas. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo desde hace tiempo en personas que presentan déficit de atención o en personas que tienen déficit en control de impulsos? Un rasgo vertebral que se va repitiendo es una hipofunción de la corteza prefrontal dorsolateral. Es decir, hay una parte del cerebro que forma parte de otras redes neuronales que está funcionando por debajo de lo normal. Obviamente, una persona que presenta una determinada clínica, lo primero que hacemos siempre es estudiar cómo está funcionando su cerebro, estudiar cómo las redes que hay por detrás, las redes neuronales, están funcionando de una manera efectiva o incluso algunas funcionando por encima de otras. Y esto al final lo que se genera es un desequilibrio. Y esta información es clave. Cuando ya detectamos esto y vemos que hay una hipofunción concreta, tenemos una herramienta que puede modular esa red, puede modular ese nodo y hacer que esa región funcione de una manera óptima y que haya un equilibrio desde un punto de vista neurobiológico. Con ese equilibrio, lo que vemos después
es que esto redunda positivamente en el funcionamiento cognitivo de la persona, en este caso, pues aumentando la atención o aumentando el control cognitivo, el control de impulsos, pero también después en otros ámbitos desde el punto de vista clínico. Y aquí, pues, esa caracterización clínica de los pacientes es óptima. En este sentido, toda la investigación que llevamos y los años que llevamos aplicando esta técnica a diferentes pacientes, lo que estamos viendo es, por ejemplo, que se pueden disociar redes neuronales que están implicadas en determinadas patologías o determinadas condiciones. Hay dos redes que nos interesan muchísimo, que hay una red que implica la corteza prefrontal dorsolateral y hay otra red que implica la corteza prefrontal ventrolateral, que vemos que estas dos redes, por ejemplo, en el caso del TDAH, tienen un papel diferencial. En algunos pacientes, la red que implica la corteza prefrontal dorsolateral, hay una hipofunción en esta región prefrontal, mientras que en otros pacientes vemos que la red que implica la corteza prefrontal ventrolateral está funcionando de una manera desequilibrada. Esta información es crítica, porque al final lo que estamos haciendo es tratar a todos los pacientes por igual. Estamos centrándonos muchas veces en la clínica y dices, mira, sí, esta persona presenta una disfunción atencional o esta persona, este paciente presenta un problema de control de impulsos. Pero ¿qué es lo que está pasando en su cerebro? ¿Su cerebro está funcionando igual en diferentes tipos de pacientes? Puede ser que haya diferentes endofenotipos, que en neurociencia nos gusta mucho esta palabra, endofenotipos, porque ve realmente que hay perfiles que son ligeramente diferentes, pero que esos perfiles son de crítica importancia para orientar el tratamiento terapéutico. Y con este tipo de herramientas, primero, la neuroimagen, para explorar muy bien ese perfil diferencial de los determinados pacientes, pero después para afinar de una manera más específica con las técnicas de neuromodulación y modificar de una manera precisa aquella red o aquel nodo de la red que vemos que no está funcionando correctamente. Y al final, pues combinando este tipo de aproximaciones, podemos tener tratamientos más efectivos para pacientes muy concretos y que esto redunde positivamente en la clínica y en su funcionamiento y al final que se adapte mejor y tenga mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Increíble. Gracias, Diego, muchísimas. Gracias a ti también. Ramón, por favor. Gracias. Para tú. Hola, buenos días. Bueno, el título de esta mini presentación, Adolescentes disruptivos, enfermos o maleducados, algunas reflexiones y fronteras diagnósticas. El título es importante porque reproduce una pregunta que formulan los padres cuando consultan por su hijo con trastornos de conducta o trastornos disruptivos. ¿Son enfermos o son maleducados? Esta pregunta parece banal, pero ya introduce una tensión diagnóstica importante. ¿Realmente son enfermos? Es decir, ¿se trata de un problema de salud mental y emocional? ¿O, por el contrario, estamos ante un problema de mala conducta, de una conducta de tipo educativo, cultural o de época? O, según mi opinión, más bien es una mezcla en diferentes proporciones y en diferentes casos de todo ello. La cuestión está en cómo podemos mejorar nuestra precisión diagnóstica y también pronóstica y de tratamiento en esta época, en nuestra época, marcada muy fuertemente por la alta tecnología. ¿Debemos apostar por más tecnología, es decir, por la inteligencia artificial, o debemos apostar aún por la inteligencia humana, si me permitís decirlo así, por la imperfecta inteligencia humana? Mi opinión, la digo de entrada, es que la base para un diagnóstico se sostiene en uno, poder disponer de un adecuado conocimiento psicopatológico, y dos, y muy importante, una cosa que es clásica, mejorar nuestra capacidad de escuchar la particularidad de cada uno de nuestros pacientes. Un terapeuta, es decir, la inteligencia humana, la imperfecta inteligencia humana, creo que está más dotado para escuchar las sutilezas del comportamiento humano que la inteligencia artificial.
Vayamos por partes. Primero, ¿qué es un adolescente disruptivo? Fácilmente podríamos decir que se caracteriza por una serie de síntomas que son síntomas muy transversales y que los podemos encontrar en diferentes diagnósticos psiquiátricos. La base de esta sintomatología es el espectro de la impulsividad, desafío a la autoridad, no aceptación de normas, agresividad, desregulación emocional, mínima tolerancia a la frustración, inmediatez y a menudo consumo de tóxicos. Estos signos que podemos aislar, objetivar, pueden ser la punta de un iceberg, de un cajón desastre que puede ocultar diagnósticos un poco más complejos o diferentes y que estos pueden ir desde diagnósticos graves, como la eclosión de una psicosis, que puede ir en estos momentos el primer episodio psicótico, hasta procesos evolutivos, podríamos decir dolorosos o traumáticos, en el marco de una adolescencia, digamos que normal, entre comillas, o estructuras de personalidad especialmente vulnerables. ¿Cuáles son estos diagnósticos más frecuentes? Que pueden ser comórbidos entre todos ellos, lo cual es, por lo tanto, la cuestión de los síntomas muy transversales. Podemos encontrar con estos síntomas diagnósticos desde TDAH, trastornos negativistas desafiantes, trastornos de conducta, trastornos límites, TEAs, pero podemos encontrar también trastornos depresivos, trastornos de estrés postraumático. Todas estas etiquetas, todos estos diagnósticos son realmente útiles. Y útiles también para los profesionales porque nos permiten entendernos un poco y saber de qué hablamos cuando nos comunicamos entre unos y otros. Pero nunca son suficientes para un buen diagnóstico. Sería como la foto fija, nos falta el vídeo, nos falta realmente el movimiento para hacer un buen diagnóstico. Entonces, ¿cómo mejoramos el diagnóstico? Pues como he dicho, introduciendo el movimiento. ¿Cómo introducimos el movimiento? Pues introduciendo el contexto. Entonces, no podemos entender una conducta, no podemos entender un síntoma fuera de su contexto. El síntoma no es solo lo que se ve. Otra vez, la cuestión clásica. Hay que escuchar al paciente y situar el sufrimiento dentro de un recorrido en vídeo, vital y simbólico. Ubicar en este itinerario el cuándo, el cómo y el porqué de la eclosión del malestar hasta poder construir un relato, poder construir una historia y que la podemos llamar perfectamente historia clínica. Por tanto, podemos mejorar el diagnóstico si incluimos, primero, el paciente como parte activa en el proceso terapéutico y no solo como un objeto de estudio. Segundo, si incluimos su contexto y su relato. Y tercero, si conseguimos con ello una relación de confianza terapéutica. La inteligencia artificial en salud mental. ¿Qué puede ofrecer? Realmente maravillas. La inteligencia artificial ofrece una cantidad de potencialidades en salud mental increíble. Analiza datos, detecta patrones, ayuda en la toma de decisiones clínicas, ha revolucionado y revolucionará más la investigación, pero presenta un límite y presenta unos riesgos. El límite más importante es la ausencia de empatía. Realmente la inteligencia artificial no posee una percepción contextual propia, es un modelo de pensamiento, pero no un agente pensante. Deja fuera las emociones, los goces y la autoconciencia. De momento, sigue siendo el ser humano quien dota de sentido, contexto e intención a la inteligencia artificial. De ahí vienen los riesgos, no solamente de la cuestión intrínseca de la inteligencia artificial, sino de cómo se va a usar la inteligencia artificial, de cómo los humanos utilizaremos o utilizamos ya la inteligencia artificial. Porque nos podemos preguntar cómo la utilizamos, pero el mundo, digamos decir, ya ha tomado sus decisiones, por mucho que debatamos. El mundo ya funciona y funciona solo, ya ha tomado partido. Por lo tanto, se emplea la inteligencia artificial no solo por sus características de objetividad, precisión, sino para suplir funciones humanas relacionales. Es decir, los chatbots de inteligencia artificial se utilizan no solo como buscadores de información, sino como confidentes, como amigos, como novios o directamente como terapeutas.
y se ha evidenciado ya algunos de los riesgos o efectos secundarios de esta tecnología, por ejemplo, en los suicidios de adolescentes que habían tomado una inteligencia artificial como terapeuta. En países como la China, que podríamos decir es nuestra ventana al futuro próximo, es decir, lo que pasa en la China a nivel de tecnología lo tendremos aquí pasado mañana, ya se desarrollan, entre muchas otras cosas, programas de inteligencia artificial para que el niño adolescente pueda conversar a la vuelta del colegio sobre los problemas, las frustraciones y las cosas diarias que le ha pasado. Ya no se pone la televisión, sino podemos poner una inteligencia artificial para conversar. ¿Cuál es el riesgo, entonces, principal de la inteligencia artificial? El riesgo principal sería delegar en la inteligencia artificial. ¿Por qué? La inteligencia artificial es un mecanismo tan fantástico, tan mágico, tan maravilloso, que permite construir un otro personalizado a nuestra medida para que nos acompañe. Es increíble, es realmente una cosa fascinante, que piense por nosotros, que se responsabilice de nuestras decisiones, de nuestras obligaciones, como el chatbot de la China que habla con el pequeño cuando vuelve del colegio. Por lo tanto, el peligro principal de la inteligencia artificial no es que las máquinas puedan sustituir a los humanos, que pueden, sin ninguna duda, sino que los humanos acabemos delegando nuestras responsabilidades en las máquinas, delegando nuestras responsabilidades del trabajo físico, del trabajo cognitivo, pero también delegando nuestra responsabilidad ética y nuestra responsabilidad en relación a los valores que queremos transmitir. Por lo tanto, conclusiones rápidas de ello en relación al diagnóstico. No hay diagnóstico de adolescentes disruptivos sin contexto, sin historia, sin relatos, sin la particularidad de cada caso. No hay diagnóstico sin implicación y responsabilidad terapéutica, no solamente del paciente, sino también del terapeuta, que es difícil que la máquina se implique en este punto de responsabilidades. La inteligencia artificial puede ayudar, sin duda, pero no puede sustituir al terapeuta. Y diagnosticar, según mi opinión, no es solo clasificar, es la puerta de entrada al tratamiento, es escuchar, es cuidar, es intervenir y es situar al paciente como agente activo de su recuperación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor Martí, Ramón. Tenemos el tiempo que tenemos en la mesa, pero no querría renunciar por lo menos a lanzar una pregunta a cada uno de vosotros. Cogiendo un poco el hilo pues, de lo que tú comentabas ahora al final, Ramón, dirías en este sentido que el uso generalizado de las nuevas tecnologías entre los adolescentes, los jóvenes, los niños, han hecho aumentar los problemas de salud mental en este colectivo. ¿Cuál sería tu opinión? Mi opinión es que clarísimamente una de las cosas que ha aumentado la patología, la expresión sintomática a nivel de salud mental ha sido el uso masivo de la tecnología, por muchas cosas. Básicamente he intentado representar una, que es que la figura del otro cada vez está más en cuestión. Es decir, no nos relacionamos, este punto, hay estudios, por ejemplo, desde los años 50, 60, que nos hablan de cuántas personas pueden participar en la interacción relacional con un niño desde que nace, los abuelos, los tíos. Y cada vez este número de personas que intervienen en esta relación ha ido menguando cada vez de una forma más clara. Desde la introducción del móvil, la alta tecnología y la posibilidad de construir este otro absolutamente a medida, esta participación ha bajado a unos niveles absolutamente sorprendentes. Es decir, que el niño casi se podría relacionar simplemente con una máquina en una cantidad de tiempo absolutamente desbordante. ¿Esto qué hace? Pues produce muchas cosas. Cuando uno se relaciona con un otro máquina,
podríamos decir, hay algo de la relación de inmediatez en relación a la cuestión del trabajo, la dificultad para conseguirlo, las diferentes opiniones, valores que se inscriben, que es absolutamente inmediato. Y la inmediatez trae fragilidad. La fragilidad trae vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad trae una salud mental bastante más deficiente. De hecho, alguien lo ha nombrado, no sé si ha sido Adela, algo del autismo. Yo creo que hay algo de una época marcada por un cierto autismo relacional, donde uno puede encontrar toda una serie de satisfacciones, de conocimiento, de relaciones emocionales sin contacto humano, con lo cual la posibilidad que los adolescentes estén más solos y la cuestión de más aislados y simplemente con la máquina, esto podríamos decir crea personalidades mucho más frágiles y por lo tanto vulnerables en salud mental. Gracias, Ramón. Adela, al hilo de lo que comentaba Ramón, por ejemplo, si hay realmente ese incremento, que es el que parece que vamos viendo desde la red pública en este sentido y tal, el acceso de los jóvenes y adolescentes a esta red pública ha mejorado, se trabaja en ello, ¿qué es lo que podríamos decir? Se trabaja en ello, sí, pero lo que ha ocurrido, y todos sabemos, ¿no?, en los últimos años, es un absoluto colapso de la red pública, sin que haya tampoco habido una reacción suficientemente transversal y global para ver cómo abordar esto, ¿no? La primera reacción que ha habido es: necesitamos más recursos de los mismos que ya tenemos, lo cual es absurdo, no hay ni la capacidad económica ni los profesionales para hacerlo. Y ahora hay que empezar a pensar, esto sí que es una ventana de oportunidad, de decir, bueno, es que ya por fin tenemos que empezar a pensar que la salud mental de jóvenes no se aborda solo desde lo sanitario. O sea, tenemos que crear, ¿no?, entornos educativos, entornos sociales que favorezcan el abordaje del adolescente. ¿Qué ocurre? Que las estructuras que están dando servicio público ahora en nuestro entorno son estructuras, permitidme decir, que estamos acostumbrados a trabajar de una manera y llega un momento en que ese es tu esquema de trabajo y es difícil ser flexible y cambiar. Y es la crisis en la que nos estamos encontrando, es la crisis de las estructuras. Gracias. Se abre un mundo, lamento que realmente tengamos tan poco margen de tiempo. Yendo a esta parte en este sentido más innovadora en este abordaje, Diego, este ámbito y esta herramienta de estimulación transcraneal que vemos que viene ya de lejos, aunque hablemos de ella como si hubiera llegado ayer, pero viene ya de lejos, ¿sería aplicable también a otro tipo de patologías? ¿Tendría una aplicación amplia en este sentido? Sí, este tipo de tecnología al final tiene sentido cuando vemos que hay regiones del cerebro que no están funcionando correctamente. En diferentes patologías hay redes neuronales que ves que están desequilibradas o que, como decía antes en la área de ponencia, hay nodos que están funcionando por debajo de lo normal o por encima de lo normal, y es aquí cuando tiene sentido aplicar estas técnicas de neuromodulación, porque lo que nos permiten es hacer que estas redes funcionen de otra manera como están funcionando. Y, por tanto, he insistido mucho en que la clínica nos da mucha información, porque al final lo que quieres es mejorar la vida de estas personas, quieres que se reduzca la sintomatología clínica, que haya una buena adaptación y una buena calidad de vida, pero cuando utilizas este tipo de aproximaciones terapéuticas, que es verdad que tienen largo recorrido, pero actualmente pues las utilizamos de otra manera como las utilizábamos hace 30 años, pues necesitas esa información neurobiológica para poder afianzar muy bien el tratamiento y hacer un poquito pues, lo que hoy en día pienso que es un reto, que es
medicina y psicología orientada al paciente. Tienes un paciente, todos los pacientes no son iguales, lo mismo que hay clínicas diferentes, pues también dentro de este tipo de aproximaciones terapéuticas pues tienes que afinar muy bien y hacer tratamientos muy individualizados. Y por tanto al final pues tiene sentido siempre y cuando la neuroimagen diga que está indicado y haya obviamente evidencia y después pues los protocolos están aprobados por las diferentes agencias regulatorias. Gracias, muchas gracias. Hans, para cerrar contigo voy a sumar dos cuestiones que queríamos preguntar, que es, por un lado, el Big Age Therapy es una alternativa a la medicación en el caso del TDAH, y cómo se debería utilizar este biomarcador en el diagnóstico clínico. Bueno, empezamos con el diagnóstico. El biomarcador es en apoyo al diagnóstico clínico. Al final el diagnóstico está digamos, descrito en los guidelines, en las guías, entonces es un diagnóstico clínico. Nosotros lo que hacemos es dar una herramienta objetiva que no depende, digamos, de los síntomas, que es digamos, más relacionado con la causa de los síntomas. Y esto facilita pues, para el clínico hacer un diagnóstico quizás más rápida porque tiene más confianza en lo que sí es TDAH o no es TDAH. Puede, digamos, dedicar más tiempo a casos más complicados. Si, también puede ser que si la neurobiología dice que hay algunas alteraciones y si corresponde con la sintomología, no, si es TDAH o quizás es TDAH con autismo o otro tipo de trastorno. Entonces, la herramienta diagnóstico es para ayudar y dar más confianza y ir más rápido, pues en test de 10 minutos. Y también facilita, digamos, dar confianza al paciente o al padre, porque hay que decir también si es TDAH o no es TDAH, pues a veces pacientes, sobre todo los padres, a veces no están de acuerdo con el diagnóstico y a veces es complicado. Entonces, tener un informe, un marcador neurobiológico que es blanco y negro, digamos, facilita la conversación con el paciente o el padre. Y por el otro lado, pues el tratamiento, pues ya tratamos directamente los circuitos neuronales relacionados con la atención. Esto quiero decir que es tiempo. Si vas al gimnasio tampoco no es enseguida tienes resultados. Es como hay que hacerlo frecuentemente, constante y poco a poco se ven mejoras. No es como la pastilla que lo tomas y después de 10 minutos pues, o 20 minutos ya hay resultados, ves los cambios. Entonces, no es una alternativa, pero hay padres o pacientes que no quieren tomar medicación, entonces esto podría ser una alternativa para estos casos. Pero puede ser una herramienta, un tratamiento adicional a la medicación. Y tampoco no implica de jugar, estar mucho con el móvil cada día, porque hacemos como 10 minutos diarias y tampoco no son juegos que no puedes dejar de jugar. Al final tampoco no quieres jugar más de 10 minutos. Entonces es una herramienta adicional, pero sobre todo trabaja las redes neuronales. No digamos, trabaja en la causa, no en los síntomas. Entonces la diferencia. Entonces puede ser una alternativa. En ese sentido puede ser una alternativa a la medicación. Pues muchísimas gracias. Yo creo que esta mesa acaba siendo un poco el resumen también de lo que hemos visto en alguna anterior, que es esta idea de salud cerebral a lo largo de la vida y que es muy importante en este sentido con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, que en el sector público tenemos un reto algo mayor también y más amplio, pero creo que habéis sido muy didácticos. Gracias por vuestra participación, Ramón, por tu humanismo y por lo tanto esperamos que haya sido una mesa interesante para todos vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los panelistas y gracias, señora Magrané, por tan interesante panel.